el asesino en serie que hizo que los payasos nos atemorizaran, el hombre que inspiró a Stephen King para escribir una de sus novelas más célebres, It. Hoy, en su programa ¿Y tú tienes miedo?, hablemos de la historia de John Wayne Gacy. ¿Cómo están? Buenas noches. Saludos para toda la gente que se va uniendo a la transmisión. Pues hoy vamos a hablar de este tema tan interesante, de este asesino en serie que realmente forma parte de la historia. Este caso fue impactante, fue muy fuerte, muy sonado ahí en los Estados Unidos. ¿Qué le parece si comenzamos? Bueno, pues hoy nos toca hablar del perturbador caso de Pogo, el payaso asesino que abusaba de adolescentes y los enterraba en su casa. Bueno, cabe destacar que este John Wayne pues participaba en actos benéficos y era apreciado por la comunidad. Sin embargo, detrás del maquillaje y los globos coloridos se ocultaba un macabro asesino. Cuando John Stanley Gacy recibió a su primer hijo varón el 17 de marzo de 1942 en Illinois, Estados Unidos, pensó que al fin cumpliría su sueño de educar a un hombre de verdad. Él y su esposa Marion Lane habían tenido antes a una hija llamada Karen, pero como la infante era mujer, no cumplía con ese requisito de género que su padre exigía con insistencia, ya que él estaba obsesionado con tener un varón. Tenía que ser un varón. Decidió llamarlo John Wayne, mismo nombre que el del mítico actor de Hollywood que protagonizó La Diligencia en el año de 1939, del cineasta John Ford. No obstante, tras pasar por una infancia y adolescencia en la que fue atormentado por las exigencias de su padre, John Wayne Gacy nunca llegó a convertirse en uno de esos personajes de las heroicas historias de vaqueros, aquellos que en esa época marcaban un estricto estereotipo sobre cómo debía ser la masculinidad. Más bien, se convirtió en un empresario y uno muy carismático, apreciado por toda la comunidad. Cada vez que había un acto benéfico, sacaba su disfraz, una peluca y repartía globos de colores con su cara bañada en maquillaje. Él se presentaba como Pogo el payaso. Era visto como un ciudadano ejemplar y atraía la atención tanto de los niños como de los adultos. Incluso llegó a compartir con la primera dama Rosalind Carter, esposa del entonces presidente Jimmy Carter, quien gobernó desde 1977 hasta 1981, y exhibía orgulloso en la pared de su living una fotografía que le habían sacado en esa instancia. Sin embargo, detrás de su permanente sonrisa y esa expresión decorada con pintura facial, se ocultaba un asesino serial que estrangulaba a sus víctimas después de abusar de ellas. Luego las enterraba en distintas partes de su casa. En total se le declaró culpable por matar a 33 adolescentes, todos varones de entre 14 y 20 años aproximadamente. Pero pasaron años hasta que la policía pudo identificar que Pogo el payaso, era en realidad un criminal de alto riesgo para la sociedad. La perturbadora historia de Pogo, el payaso asesino que abusaba de adolescentes varones y los enterraba en su casa, pues es sin duda uno de los casos más impactantes en la historia de los Estados Unidos. Decidí mandar todo al diablo, esto en palabras de la historia de John Wayne Gacy. Bueno, vámonos con la historia, vamos a hablar pues cómo fue que empezó todo esto. Vamos a iniciar, bueno pues, se dice en la historia que vivía en los suburbios de Chicago. Pues su padre era un maquinista ferroviario que disfrutaba de la pesca, los deportes y el alcohol.
Los ingresos que recibía posicionaban a la familia en un sector socioeconómico pues medio bajo. Lo que más anhelaba John Stanley era que el John Wayne pues fuese igual que él, rudo, masculino, pues un hombre realmente de verdad. Resultó ser muy distinto. Desde su infancia presentó problemas de obesidad. En algunos momentos de su vida también pues le costaba jugar con otros niños y más bien prefería estar en casa con su mamá y sus hermanas. Además de Karen, después tuvieron una tercera hija. Asimismo, le dificultaba socializar con sus compañeros de colegio y su rendimiento académico era realmente deficiente. Cada vez que John Wayne tenía un problema, acudía a Marion Elaine. Mamá era su confidente. Se le acercaba y le contaba muchas cosas que no se atrevía a decirle a su papá. Creo que él pensaba que le ocultaba secretos y eso realmente le molestaba. Entonces mi papá discutía con ella, a veces muy fuerte. Recordó Karen en los años posteriores cuando ya habían destapado los crímenes de su hermano. John Stanley no solo era obsesivo con cómo debía ser su hijo, desde su perspectiva, sino que también era realmente violento. Cuando llegaba a la casa después de terminar su jornada laboral en la ferroviaria, se iba al sótano y comenzaba a beber, vaso tras vaso, hasta emborracharse. Más adentrada la tarde, ya cuando era de noche, subía a buscar a John Wayne con un cinturón en mano. «Estúpido niñito de mamá, afeminado», le gritaba a su hijo mientras lo agredía. Según informaciones rescatadas por algunas investigaciones. Ya en la pubertad, John Wayne hizo todo lo que pudo para tratar de complacer a su padre. Incluso se inscribió en un grupo de Boy Scouts y ganó algunas insignias de supervivencia en un campeonato. También empezó a salir con sus compañeras y paseaba con ellas cerca de su casa para que John Stanley lo viera. Todos sus esfuerzos estaban concentrados en impresionarlo y aunque nada parecía suficiente. Incursionó en distintos deportes, pero no pudo rendir como esperaba su padre, debido a que en muchas de las ocasiones se desmayaba al correr. Tras una serie de exámenes médicos, a raíz de dicha complicación, desgraciadamente los doctores descubrieron que tenía un coágulo en la cabeza y le recetaron remedios para tratarlo. Aún así, John Stanley estaba convencido que aquello era falso. De hecho, muchas de las ocasiones insistía en que su hijo muy seguramente fingía los desmayos para evitar estudiar y hacer actividad física. La frágil situación familiar de John Wayne y las problemáticas que enfrentaba en el colegio contribuyeron a que pasara por 4 institutos hasta que un día colapsó. Optó por dejar la escuela, irse de su casa, alejarse de una vez por todas de su violento padre y mudarse a Las Vegas, Nevada, para trabajar en una funeraria. Fue empleado del lugar por solo 3 meses. ¿El motivo? Lo descubrieron acostado junto a un cadáver. Tenía apenas 20 años y varias fantasías dañinas rondando por su mente, aunque en ese instante nadie lo sabía. No podía hablar con mi padre, estaba destrozado. Yo era un tonto, un estúpido, que nunca llegaría a hacer nada ni nadie en la vida. En algún momento de mi vida realmente estaba muy triste y decidí mandar todo al diablo, declaró años más tarde, cuando ya estaba tras las rejas. Bueno, pues vámonos con, dentro de todo lo que es la historia de John Wayne Gacy, que pues también en sus tiempos libres, como lo cuenta la historia, se pues vestía de payaso, se hacía llamar el payaso Pogo, era muy agradable, muy simpático. La comunidad ahí en Iowa pues lo quería muchísimo
Realmente al parecer pues era una gran persona. Sin embargo, nadie sabía lo que pasaba por su mente. Vámonos con pues lo que fue su primer matrimonio fallido y pues múltiples denuncias por abuso. Seguimos. Bueno, pues después del incidente de la funeraria, quiso cambiar el trayecto de su vida, se trasladó a Springfield, Illinois, encontró empleo en una zapatería, terminó el colegio y se inscribió en una escuela de negocios. Y pues a diferencia de la primera etapa escolar, como adolescente, aquí sí consiguió buenas calificaciones y pudo hacer amigos con mayor facilidad. De la misma manera, en la zapatería se enamoró de una clienta llamada Marilyn Myers y el sentimiento fue correspondido, por lo que se casaron en septiembre de 1964, a menos de un año de haberse conocido. Bueno, pues la familia de su ahora esposa tenía un restaurante de la cadena Kentucky Fried Chicken en Waterloo, Iowa, así que les ofrecieron mudarse hacia allá para que él ejerciera como gerente de ese local. Todo parecía andar bien en el ámbito económico y en el social. Incluso fue directivo de la Cámara de Comercio y luego lo eligieron como vicepresidente. Además, empezó a asistir a actividades benéficas y a hacerse conocido por toda la ciudad. Hasta fue clave para potenciar la campaña del entonces gobernador electo de Illinois, el demócrata Otto Kerner, que ahí lo estamos viendo en pantalla, fotografía real del gobernador de Illinois, Otto Kerner. Ahí lo vemos ahí con John Wayne Gacy. Y bueno, pues al mismo tiempo la relación con Myers se desmonoraba. Un análisis del caso revisado por el citado medio, el cual fue escrito por el psicólogo de la Universidad de Alabama, Dennis L. Peake, detalló que John Wayne Gacy muy rara vez conseguía una erección durante la actividad sexual con su esposa. Y en una ocasión que lo consiguió, engendró a su hijo Michael. Aquel año, 1964, pues también fue cuando tuvo su primera experiencia homosexual. En ciertas ocasiones, Gacy se reunía con otros empresarios para asistir a reuniones privadas de la Cámara de Comercio. Una vez que salían, los invitaban a un hotel llamado Clayton House, que ahí lo tenemos en pantalla, un hotel de los 80s, en el que pues se reunían y veían películas pornográficas y hacían orgías con trabajadoras sexuales. Como es de esperar, obviamente lo hacían escondidas, pero aquello no impidió que en algún momento circularan rumores, los cuales llegaron a los oídos de su esposa Marilyn Myers. Y bueno, pues ella, con el objetivo de evitar la separación, le dijo que que ella lo aceptaba y que le gustaría participar en tales encuentros. Fue así como se incorporaron a un grupo de parejas swinger. Los distintos aspectos de su vida estaban alineándose. También tuvieron pues otra hija llamada Christine, y Gacy figuraba constantemente en los periódicos, pero pues no estaba satisfecho. Sus fantasías de atentar contra personas eran latentes, tanto que en una fría noche de 1967 cometió su primera agresión sexual conocida por las autoridades. Mientras su esposa y su hija estaban fuera, John Wayne Gacy invitó a su casa a un adolescente de 15 años llamado Donald Borges, quien era hijo de un amigo senador. Cuando llegó a la residencia, le dio alcohol hasta embriagarlo y después lo obligó a practicarle sexo oral. Al terminar, le dio $15 y lo intimidó para que ocultara el abuso que acababa de sufrir. Le dijo: escúchame muy bien, jovencito. Si hablas lo que sucedió aquí, si hablas sobre este episodio, nadie te creerá y enfrentarás represalias. El joven, asustado por sus amenazas, estuvo con un cúmulo de dudas por unos días, hasta que finalmente decidió contarle lo ocurrido
a sus padres. A raíz de aquello, Gacy fue arrestado y acusado por cargos de abuso sexual. En su defensa, pues insistió que el adolescente mentía y aseguró estar dispuesto a someterse a un detector de mentiras para sostener que él era inocente. Pues, ¿qué cree que sucedió? Por supuesto, él pensaba que podía esquivar la máquina, pero se equivocó. Lo único verdadero que dijo fue su nombre, apuntó el informe del sistema. Y bueno, pues a todo esto se le sumó que, como era un hombre ampliamente conocido, el caso se hizo público y rápidamente aparecieron más adolescentes acompañados por sus padres, quienes denunciaron haber sido en algún momento de sus vidas pues también víctimas de Gacy. Sus relatos y las contradicciones del acusado llevaron que el jurado le adjudicara 10 años en la penitenciaría estatal de Mammosa en Iowa, mientras que Myers, pues la esposa de Gacy, agobiada por la presión y por conocer los actos de su esposo, esta le pidió el divorcio y se llevó la custodia de sus 2 hijos. Cabe destacar que pues obviamente nunca más volvió a verlos. Dentro de lo que fue el pasar del tiempo, la buena conducta de Gacy al interior de la cárcel favoreció a que fuese liberado después de solo cumplir 1 año y medio en prisión, el 18 de junio de 1970, por lo que se trasladó desde Iowa hacia Illinois, su estado natal, en donde pues supuestamente no se conocían los delitos que había cometido. Pasaba el tiempo y pues en algún momento también pues creó su propia compañía constructora llamada PDM Contracting. Se compró una casa en un suburbio del municipio de Norwood Park, se unió a la Cámara de Comercio, se inscribió en el Partido Demócrata y volvió a asistir frecuentemente a eventos a beneficencia. Obviamente ahora disfrazado de su personaje de Pogo el payaso, John Wayne Gacy construyó otra vez la fachada de un ciudadano ejemplar que estaba dispuesto a darlo todo por el beneficio de la comunidad. Hasta compartió en una ocasión con la primera dama de los Estados Unidos, Rosalynn Carter, y consiguió que le firmara una fotografía en la que se le vio a ambos, y también en la cual mencionaba al principio del programa. Justamente era la fotografía que ya vimos, que comentábamos al principio del programa. Pues tuvo la oportunidad de reivindicarse, al parecer, de perdido socialmente. Ya la gente pues ya no lo miraba con los mismos ojos que lo miraba antes, cuando sucedió esas trágicas acciones que John Gacy realizó. Bueno, pues para John Gacy los mejores deseos se leía en una parte de la postal en la cual se les pudo ver a ambos vestidos con trajes de colores rojizos. Bueno, esto por detrás de la fotografía con Rosalynn Carter, increíble. Y pues vámonos porque también pues se casó por segunda vez con una ex compañera del colegio de su hermana Karen Hoff, y su carrera iba en ascenso. No obstante, se separaron en 1976 debido a complicaciones en sus relaciones sexuales. Lo que ni ella ni nadie sabía en ese minuto era que Gacy ya había empezado a cometer asesinatos seriales junto con abusos 4 años antes. El 2 de enero de 1972, mientras su pareja no estaba en casa, llevó a un joven de 15 años llamado Timothy McCoy, a quien recogió en su auto, abusó de él, le dio numerosas puñaladas y después lo enterró en el sótano. 3 años más tarde, el 29 de julio de 1975, atacó a John Burtkovich, de 16 años, y lo sepultó en el mismo lugar, luego de estrangularlo. Posterior al quiebre de su matrimonio con Hoff, pues solo entre marzo de 1976 y diciembre de 1978 asesinó a 31 jóvenes más. Sepultó 26 de los 33 cadáveres en el sótano, enterró 3 en otras habitaciones y a 4
A 4 los dejó en un río ubicado en las cercanías. Bueno, pues yo creo que toda la gente que pues se va uniendo a la transmisión, que está viendo esta repetición ahí en su casa, en su oficina, pues mándenos sus saludos, mándenos sus comentarios, cómo se la está pasando, de qué le gustaría que habláramos la próxima semana. Recuerde que aquí en su programa ¿Y tú tienes miedo? Aquí el que mande es usted, y también pues algo muy importante es que aquí no se trata de convencer a nadie, al final usted tiene la última palabra. Hoy hablando de este asesino serial, John Wayne Gacy, o el payaso Pogo, que realmente cambió la historia de todo Estados Unidos. Yo creo que es de los casos más sonados, de los casos más perturbadores de asesinos seriales en toda la historia de los Estados Unidos justamente. Y pues yo pienso que toda la gente que está viendo este programa se va a estar preguntando, como le comentaba, ahí en su casa o en su oficina, pues cómo lo descubrieron y cuál fue su final. A medida que los cuerpos fueron entrando en un estado de descomposición, el penetrante hedor que salía de la casa de Gacy llamó la atención de los vecinos, por lo que algunos de ellos se acercaron a preguntarle cuál era el origen. John Wayne respondía que tenía un problema de humedad, el cual estaba pues por solucionar. Una mentira que no despertó sospechas en el vecindario. Pero dentro de todo lo que es esta historia, pues fue un evento en particular el que recién lo puso en el ojo del huracán, en el ojo de las autoridades y de toda la comunidad. Un adolescente de 15 años llamado Robert Priest, que ahí tenemos una fotografía real de este joven, que en aquellos tiempos pues había desaparecido en diciembre de 1978, tras decirle a su mamá que iría a una entrevista de trabajo con el empresario y payaso. No volvió a su hogar ni se supo de él en toda la noche, por lo que la madre fue hasta su casa para preguntarle si sabía de su paradero. Gacy le dijo a la señora que el joven nunca llegó a la reunión, una afirmación de la que ella obviamente desconfió. Pues obviamente era madre y tenía el presentimiento de que él podía estar muy seguramente vinculado con la desaparición de su hijo. Rápidamente, la mujer fue donde a una estación de policía y relató los sucesos. Tras escucharla, los agentes llegaron hasta la casa de Gacy, lo interrogaron, tal como había hecho pues unos años antes en Iowa. Negó saber dónde estaba Priest y sugirió que probablemente se ocupó o que enfrentó alguna complicación en el camino. Lo liberaron bajo vigilancia y continuaron con las investigaciones hasta que el juez emitiera una orden para allanar su residencia. Frente a este escenario en el que estaban próximos a ser descubierto, Gacy recurrió al mismo carisma que mostraba siempre cuando se disfrazaba del payaso Pogo e invitó a unos policías a cenar a su casa. Pensó pues en aquel momento que aquello le permitiría fortalecer su testimonio de que pues él realmente era inocente. Cuando estaban sentados alrededor de la mesa, uno de los agentes le preguntó: oiga, ¿de dónde viene ese putrefacto olor? Es humedad, ya les había dicho antes. Ya consciente de que estaba a unos pasos de que se descubrieran sus crímenes. Dicha escena desató su desesperación, sobre todo más cuando se enteró de que la orden del allanamiento pues permitiría que revisaran los pisos de toda su casa. Impaciente, visitó a su abogado y le reveló los atentados que había cometido durante toda su vida. Tras oírlo, le dijo que lo mejor era que confesara los delitos lo más pronto posible, antes de que fueran a inspeccionar su vivienda. El hombre que encarnaba a Pogo en los actos benéficos fue rápidamente a su casa con la intención de cambiarse de ropa e ir a entregarse. Pero cuando llegó, la policía ya lo estaba esperando. En esa instancia, hallaron 16 de los cadáveres y con el paso de los años fueron encontrando más. De hecho,
a décadas de lo que la policía había descubierto de Gacy, bueno, pues en octubre de 2021 se descubrieron rastros genéticos de otra de sus víctimas, Francis Wayne Alexander, quien había desaparecido a finales de 1976. Cabe destacar que el juicio en su contra inició en Chicago el 6 de febrero de 1980. Al principio, John Wayne recalcó ser inocente y aseguró que tenía complicaciones mentales, a pesar de que los peritos que lo analizaron concluyeron lo contrario. Bueno, pues hasta llegó a decir que las 33 muertes fueron de carácter accidental y que ocurrieron mientras hacían lo que él llamó asfixia erótica. Todos sus argumentos de Gacy y su defensa fueron desestimados, lo que le provocó una condena de varias cadenas perpetuas y penas de muerte, pese a que obviamente, lógicamente, solo se puede cumplir una vez. Pasaron 14 años en los que estuvo recluido, mientras sus abogados apelaban, periodo en el que se inició en las artes manuales y comenzó a pintar cuadros, la mayoría de ellos de su propio personaje, Pogo el payaso. Y bueno, pues finalmente recibió una inyección letal el 10 de mayo de 1994, la cual desencadenó su muerte en un tiempo de 18 minutos. Matarme no hará regresar a ninguna de las víctimas, ¿eh? El Estado me ha asesinado. Nunca sabrán dónde están los otros. Bésenme. Fueron sus últimas palabras. Increíble, ¿eh? Increíble historia, pues, de John Wayne Gacy, este asesino en serie que, pues, desgraciadamente desvivió, le quitó la vida a muchos jóvenes, la mayoría menores de edad, todos hombres, todos jovencitos. Pues era un doble cara, ¿no? La comunidad lo quería mucho, hacía muchos eventos a beneficencia, se disfrazaba de payaso, los niños lo querían mucho. Toda la comunidad, como le comento, ya adentro, ya se estaba adentrando, estaba ya con las altas esferas de la política. Pues una persona muy dañada, ¿no? Muy dañada cerebralmente, una persona que también, pues, fue abusada por su padre, no tanto físicamente, tal vez mentalmente, pues lo trataban mal, lo hacían sentir mal, siempre le decían que pues no sea hombre y que juega esto, sé rudo. Su padre fue muy duro con él, aparte agregando que pues dentro de lo que fue la historia también pues le encontraron un coágulo en el cerebro por todos los traumas que tuvo de niño, todas las cosas malas, las cosas feas que le sucedieron, pues se fueron agregando a su vida, a su cerebro. Ya pues hubo momentos en los cuales tuvo 2 matrimonios, ya escuchaba voces, ya tenía instintos asesinos y desgraciadamente pues se convirtió, como le comentábamos al principio del programa, en uno de los casos de asesinos seriales más fuertes, más impactantes de toda la historia de los Estados Unidos. Y pues, ¿cómo se la pasó? Mándenos sus saludos, mándenos sus comentarios y quédese, no se vaya, porque ya acabamos con todo lo que es la historia. Ya nos conoce aquí en su programa Y Tú Tienes Miedo. ¿Qué le parece si vemos un pequeño resumen de todo lo que hablamos esta noche en su programa Y Tú Tienes Miedo? Hablando del payaso Pogo, del John Wayne Gacy, este asesino serial que atormentó a muchos jovencitos. Vamos a ver este pequeño resumen y ahorita nos pasamos a despedir. Suba su volumen. John Wayne Gacy, en su momento un respetado ciudadano estadounidense, un gran ejemplo a seguir, vecino perfecto, un hombre con una carrera política exitosa y en ascenso, un hombre que tenía en su casa más de 30 cadáveres enterrados. Hoy te traigo la historia de Pogo, el payaso asesino. John Gacy nació en Chicago, Illinois, el 17 de marzo de 1942. Fue el único varón de un total de 3 hijos de John Stanley Gacy y Marion Allen. Su padre fue un hombre alcohólico que frecuentemente lo agredía física y verbalmente, debido a que él consideraba que su hijo tenía comportamientos afeminados.
y le repetía constantemente que se comportara como un hombre. Además, John en varias ocasiones veía cómo su padre golpeaba y abusaba sexualmente de su madre, y a pesar de que aportaba el pan a la mesa y era un hombre trabajador, no lo criaba. Era autoritario y quería obediencia absoluta de sus hijos, especialmente de su hijo varón, siempre esperando que fuera como los otros chicos, que jugara béisbol o que pescara. He was the breadwinner, so that's what I think he thought his respective duties were, to bring home and provide for us, a home and food, but he wasn't the nurturer. El padre del pequeño John Gacy era un aficionado de la pesca. Le encantaba y la practicaba constantemente e intentó inculcarle esta pasión a su hijo, pero no le interesó. El niño prefería jugar con sus hermanas, cocinar con su madre o atender el jardín. Esto enfurecía a su padre, quien frecuentemente lo ridiculizaba en público con frases como: nunca llegarás a nada, quieres ser como una niña. En su etapa escolar era constantemente molestado por sus compañeros debido a que tenía sobrepeso y un problema cardíaco que le impedía realizar actividades físicas sin cansarse demasiado, lo que ocasionaba la burla de sus amigos. John, a pesar de sentirse un niño diferente, quería complacer a su padre y hacía todo lo posible para obtener su aprobación. Quería ser el hijo varón perfecto para él. Siempre intentaba agradarlo, que se sintiera orgulloso y trataba de realizar actividades que lo ayudaran a ello, como por ejemplo unirse a los niños exploradores, donde consiguió varias insignias por supervivencia y cocinar al aire libre. Pero nada de esto funcionaba. Él no era como los otros chicos. Él sentía una atracción extraña hacia los hombres, pero lo ocultaba muy bien, y hasta salió en múltiples ocasiones con chicas de su escuela. También intentó aprender el oficio de la imprenta, pero se desmayaba constantemente y lo sacaron del programa, y sumado a que siempre obtenía bajas calificaciones, decidió abandonar la escuela, o en sus propias palabras, mandar todo al diablo. I mean, he was just overbearing. I was dumb and stupid, never would amount to anything, and so I just took off and just hell with it. En 1962, a la edad de 22 años, decide independizarse de su familia y se muda a Springfield, la capital de Illinois, y empieza a trabajar en una tienda de zapatos. En esta nueva ciudad decide empezar de nuevo y crearse un nombre. Poco a poco, fue integrándose a la comunidad. Entró a la Cámara de Comercio, donde empezó a rozarse con políticos de alta gama, incluido al propio gobernador de Illinois. Le gustaba el hecho de verse en los periódicos y tener reconocimientos. 2 años después, conoce y empieza a salir con una bibliotecaria llamada Merlin Myers, quien venía de una familia bien posicionada, y en septiembre de ese mismo año deciden casarse, y al cabo de 12 meses estaba embarazada. John, a pesar de que estaba orgulloso de estar a punto de convertirse en padre, seguía sintiendo atracción por los hombres, y en 1966, mientras su esposa estaba en el hospital, a punto de dar a luz, tuvo sexo oral con un compañero de trabajo. Al día siguiente, acudió a visitarla y a conocer a su primer hijo, Michael. Gacy parecía tenerlo todo: una esposa que lo amaba, un hijo, buena reputación, y ahora, debido a su estatus de padre de familia, también tenía la aprobación de su propio padre. Pero en los siguientes 2 años, el verdadero John Gacy saldría a flote. En 1966, la pequeña familia se muda a Waterloo, Iowa, donde John empezó a trabajar como gerente de una de las franquicias de KFC. Esto gracias a su suegro, que era dueño de 3. Este fue perfecto para él, ya que adoraba ser jefe. Le encantaba decirle a la gente qué hacer. Deseaba el poder, controlar a los demás. En este entonces, John era una máquina de persuasión, tanto que se abrió paso en la Cámara de Comercio, mejor conocida como los Jaycees, y lo nombraron presidente del área de membresías, y su trabajo principal era atraer más miembros, y lo hizo bastante bien. Pero había algo extraño: solo buscaba hombres físicamente atractivos
y los citaba a moteles donde veían películas obscenas y pagaba orgías con mujeres. Además, su esposa también participaba. Ambos interactuaban y tenían relaciones con otras personas durante estos encuentros. Los Jaycees también se enteraron de esto, pero decidieron ignorarlo y de hecho lo nombraron vicepresidente del grupo y hombre del año. En 1967 ya era candidato a la presidencia y también padre de otra hija, Christine. Pero aún había un lado de John que su familia y amigos no habían visto: su hambre insaciable por los adolescentes. Una tarde, mientras no había nadie en casa, John invitó a un adolescente llamado Donald Burgess, hijo de uno de los miembros de los Jaycees, con el pretexto de ver una supuesta película donde John salía. Bajó al sótano con el chico y lo emborrachó, para después impulsarlo a que le practicara sexo oral. Pasado esto, amenazó al niño y le dijo que si contaba algo lo iba a mandar a matar con la mafia, y luego le dio $15. El chico durante un tiempo permaneció en silencio, hasta que un día simplemente se quebró y contó todo a sus padres, quienes denunciaron al Gacy a la policía y fue arrestado y juzgado por abuso de menor, pero siempre se declaró inocente, alegando que el niño mentía y que le había practicado sexo oral pero de forma voluntaria. Sin embargo, los jueces no le creyeron y lo condenaron a 10 años. This young individual made the charge at me. He claimed that he was sexually abused by me. And in essence, he was blackmailing before. Now, what it boiled down to was oral copulation. And it was consensual. Estando en prisión, no tardó mucho en ganarse la confianza de los otros presos, de los trabajadores y de los guardias. Y en 8 meses ya era jefe de cocina en la prisión y hasta se unió al coro de la cárcel. Pero esta época se convertiría en algo muy oscuro para John debido al fallecimiento de su padre. Esta noticia lo destrozó y aún más se culpó y responsabilizó, argumentando que su padre había muerto de decepción. Esto lo llenó de rabia. Gacy empezó a agredir a aquellos reclusos que se pensaban que eran homosexuales. Y a pesar de todo esto, John solo cumplió 16 meses de los 10 años y en junio de 1970 fue liberado por buen comportamiento y regresa a su casa familiar en Chicago a intentar rehacer su vida sin su familia, ya que su esposa se había divorciado de él y más nunca la volvería a ver, ni tampoco sus hijos. John se fue a vivir con su madre y empezó a trabajar como chef en un restaurante. Empezó a tratar de demostrar que era una nueva persona, no descansaba y guardaba todo lo que ganaba. Estaba decidido, motivado, hasta que en 1971 funda su propia empresa, la cual llamó PDM, pintura, decoración, mantenimiento. Al tiempo conoció a Carol Huff y se convirtió en su novia, a pesar de que le confesó su bisexualidad y sus antecedentes penales. Formaron una familia y las 2 hijas de Carol lo llamaban papá. A pesar de esto, Gacy seguía con sus impulsos sexuales y su atracción hacia los adolescentes, y estaba por desatarse un monstruo dentro de él. El 2 de enero de 1972, John vuelve a ceder a su sed de sexo con jóvenes e invita a un chico llamado Tim McCoy a su casa, con la excusa de mostrarle la ciudad, y allí tuvieron relaciones sexuales. Pero además de esto, esta vez, John asesina al joven clavándole un cuchillo en el pecho y escondió el cadáver debajo de su casa. Matarlo no era parte del plan. Sin embargo, desató aún más la locura que llevaba dentro. Luego de esto, actuó como si nada hubiera pasado y siguió con su vida. Incluso se casó con su novia, quien se fue a vivir con él junto a sus 2 hijas. Como era de esperarse, el matrimonio empezó a tener problemas. Prácticamente eran como amigos y Gacy deseaba volver a tener encuentros sexuales con jóvenes. En 1975 invita a su casa a John Bukovich, de 16 años, quien era su empleado. Una vez en el lugar y con la excusa de mostrarle un truco de magia, lo amarró a la
asesinado 2 veces. Ya no solo era por el placer del sexo, sino el placer de torturar, de dañar. Matar también le gustaba. Mientras tanto, amigos, vecinos y socios veían a John como un ciudadano ejemplar, pues se había ganado la confianza de todos. Además, y esto es lo más macabro de todo, empezó a vestirse de payaso y visitaba a los niños en los hospitales. Se hacía llamar Bob el payaso. Una vez más, Casey era adorado por todos, vivía para servir a la comunidad. Por otro lado, descuidó a su esposa e hijas y el matrimonio se rompió, a tal punto que se divorciaron, y a los 33 años, John quedó solo una vez más. Era como una bestia suelta por la ciudad, y en poco tiempo empezó a cazar nuevamente jóvenes. Los atraía a su casa, en ocasiones los amenazaba con una pistola, luego los violaba y los mataba, para luego enterrarlos abajo de su casa. Con el tiempo, Casey se cansó de enterrar los cuerpos en su sótano y le encargó a uno de sus trabajadores para que cavara una supuesta zanja para tuberías. Vale destacar que a este empleado también intentó esposar y violar, pero logró escapar. En una entrevista más tarde contó que Casey estaba vestido de payaso cuando esto pasó y que gruñía como un perro y le gritaba: "Te voy a violar". Pero el empleado logró derribarlo y escapar. Fue uno de los pocos. He was laughing, just like a little kid. And again, I would stand there looking at a clown in a clown suit, laughing at me because I'm locked up. And he's like, "Oh, is Alia? Huh? Is it Alia? Huh?" So I told him, I said, "If you don't take this off, I'm gonna kick your ass." It was just like a light switch went off in the middle of a conversation, in the middle of a sentence, in the middle of a thought. He just starts growling like a mad dog. En el diciembre de 1978, ya llevaba 32 víctimas, y la número 33 fue precisamente la que hizo que la policía llegara a la puerta de su casa. Se trató de Robert Pearson, un adolescente de 15 años que trabajaba en una farmacia que era parte de los clientes de John. Un día, Casey lo invita a su carro con la promesa de darle trabajo y un mejor sueldo, pero nunca más lo volvieron a ver. Testigos indicaron que la última vez que lo habían visto había sido con el correcto John. Fue entonces cuando la policía decidió interrogarlo. Sin embargo, él negó todo alegando que tenían al hombre equivocado y que él no se había llevado al chico. Pero en esta ocasión, la policía no le creyó y consiguieron una orden para registrar la casa. Y aunque en este primer momento no consiguieron nada, sí hallaron numerosos objetos personales pertenecientes a varios jóvenes desaparecidos, lo que puso a Casey como principal responsable, aunque sin los cuerpos. Era poco lo que se podía hacer. Ahora Casey era vigilado las 24 horas del día por la policía. Sin embargo, se mostraba tranquilo y hasta los invitó a cenar a su casa. Allí los oficiales sintieron un hedor a descomposición, lo que los alertó y los hizo pensar que tal vez había un cementerio en esa casa. John Casey para entonces empezó a caer en cuenta que se había convertido en un asesino en serie, así que buscó a su abogado para confesarle todo. Mientras tanto, los oficiales lograron sacar una nueva orden de registro, así que volvieron a la casa de John a revisar nuevamente, pero esta vez empezaron a cavar en el sótano. No tardaron mucho en encontrar el primer hueso humano. El 21 de diciembre de 1978 fue arrestado por homicidio. A estas alturas aún se tomaba todo con calma y hasta intentaba bromear con la policía. Cuando le preguntaron dónde había nacido, miró al cielo y respondió: "Nací en estado de confusión". También alegó que no era responsable de sus actos, ya que sufría del trastorno de personalidad múltiple. Cuando se vio acorralado, simplemente argumentó: "Estoy loco". Por su parte, entre oficiales y unidades caninas fueron excavando en la casa de Casey con la misma rigurosidad de una excavación arqueológica y encontraron 33 cuerpos, etiquetados
dejando a John como el peor homicida en serie de la historia de los Estados Unidos. Su familia y amigos en ese entonces comprendieron que no tenían ni idea de quién era él. Fue llevado a juicio en Chicago en 1980, acusado de homicidio de 33 varones. Sus abogados intentaron que se le declarara inocente por padecer de trastornos mentales, pero a John lo que más le preocupaba era que pensaran que era homosexual, acusación que siempre negó rotundamente. Pero a pesar de todos estos intentos fallidos, fue declarado culpable el 13 de marzo de 1980 y sentenciado a muerte. Su condena se cumplió en 1994 por inyección letal. Murió a los 52 años. Su cerebro fue estudiado, buscando alguna anomalía que explicara su horroroso comportamiento, pero no encontraron absolutamente nada. Su vida, lo que sentía, lo que causaba tanta locura, nunca se supo, nunca se descubrió y sigue siendo un misterio hasta hoy en día. I believe, and continue to believe, that what we don't know about John Gacy is more vast than we will ever imagine in my lifetime or in yours. Si el video te gustó, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta. Increíble, increíble resumen de todo lo que estuvimos hablando de John Wayne Gacy o el payaso Pogo. Pues cómo se la pasó, Saludos muy especiales a toda la gente que siempre nos apoya de todas las redes sociales. Saludos para la raza, para la gente de TikTok, Facebook, YouTube, Instagram, de todas las plataformas. Mándenos sus saludos, mándenos sus comentarios de qué le gustaría que tratáramos la próxima semana aquí en su programa Y Tú Tienes Miedo. El que manda es usted. También muy importante, pues si usted tiene algún material que nos guste compartir, una fotografía, un video o se sabe alguna leyenda, pues mándenos un inbox aquí a la página de Borrachos FC en Facebook. Nos encuentran como Borrachos FC Live e Irreverentes en Facebook. Ahí mándenos un inbox, comparta su material para que pues obviamente más adelante en alguno de nuestros programas de Y Tú Tienes Miedo salgan sus fotografías, sus videos, sus historias. Obviamente le mandamos saludos, obviamente lo mencionamos. Muchas gracias a toda la gente que siempre nos ha estado apoyando. Y pues iniciamos el 2024 con todo, Le vamos a seguir trayendo este tipo de temas, este tipo de, pues ahorita le cambiamos un poquito, no es tanto paranormal, pero sin embargo es muy interesante, pues sobre todo la historia de este John Wayne Gacy, que pues es considerado como pues uno de los casos, si no es que el caso más tenebroso, más terrorífico de asesino serial, como nos cuenta la historia, de toda la historia, válgame la redundancia, de toda la historia de los Estados Unidos, de toda la historia de los Estados Unidos. Este es de los casos más complejos, más difíciles, más complicados. Y pues sí es cierto, es verdad que era lo que le pasaba en la mente o por su mente a John Wayne Gacy. Tal vez escuchaba voces, estaba poseído, pues vivió muchos traumas de niño y tal vez pueda ser debido a eso que ya de grande pues tenía mucho resentimiento, ¿no lo cree? Siempre será un misterio. Y bueno, pues muchas gracias, Nos vemos la próxima semana aquí en su programa Y Tú Tienes Miedo. Y recuerda algo muy importante. Hay que seguir al conejo blanco para accesar a unas nuevas realidades.